Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo especial a todos quienes nos acompañan el día de hoy y especialmente, por supuesto, a los televidentes que a esta hora nos ven a través del canal del Congreso y a través del canal institucional en este foro académico que hemos decidido realizar hoy, retos en el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Quiero empezar por saludar a quienes nos acompañan, a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, al equipo de la honorable representante Angélica Lozano, que de pronto más tardecito nos acompaña. Un saludo para ellas, un saludo a Ana Lucía Giraldo, que nos acompaña desde Antioquia, a la Fundación IMA, una fundación Provida, al hospital, a quienes nos acompañan del Hospital de la Policía, a Henry Gómez Nieto, que viene de prensa de Bogotá, José Clemente Peña, un amigo que nos acompaña desde Boyacá, y por supuesto al equipo de la honorable senadora, compañera del Centro Democrático, la doctora María del Rosario Guerra. También quiero presentarles a quienes nos acompañarán como ponentes el día de hoy en este foro, a la doctora Andrea Espinel. Ella es ginecóloga de la Universidad del Rosario, con formación en medicina materno-fetal en Chile, tiene formación en ecocardiografía fetal, si lo dije mal me corrige, doctora, qué pena, de la Universidad de Chile, y trabaja en la unidad de alto riesgo de la clínica de la policía. También un saludo especial al doctor Héctor Darío Quimbaya. Él es médico cirujano, ¿verdad? Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, psiquiatra general de niños, niñas y adolescentes de la Universidad del Bosque, especialista en auditoría médica con énfasis en servicios de salud, práctico profesional de la Universidad Nuestra Señora de la Paz y CAFAM y de la IPS, y miembro del Comité de Biotécnica de CAFAM IPS. Doctor, bienvenido y gracias. Y finalmente el doctor David Franco, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, candidato a magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana y docente de Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana y de la Universidad Santo Tomás, también investigador de artículos en Derecho de Patentes y Derecho Constitucional. También un saludo especial a mi compañera, la representante Esperanza, que a esta hora nos acompaña también en este importante foro. En primer lugar, pues haré yo una pequeña intervención de todo el tema jurisprudencial y legal, de cómo está hoy el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y después escucharemos a nuestros panelistas que ya los he presentado. Nuevamente agradecerles la presencia a todos y cada uno de ustedes. También un saludo especial a los televidentes que nos acompañan a esta hora por el canal institucional y el canal del Congreso. El presente foro tiene como objetivo principal analizar las circunstancias que está viviendo hoy en día el país sobre la interrupción voluntaria del embarazo, concerniente a la despenalización del aborto en 3 casos consagrados por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 del año 2006. A lo largo de estos años, desde que se surgió la sentencia, pues hemos venido observando importantes implicaciones jurídicas, médicas y económicas que por supuesto no deben ser ignoradas y que nos llevan a la necesidad de hoy hacer este foro, y ojalá que de aquí como conclusiones pues puedan salir medidas que puedan de alguna forma reglamentar y analizar de una forma desde el punto de vista legal, por supuesto, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y por lo tanto pues unificar criterios, tal vez zanjar algunos vacíos jurisprudenciales o algunas inquietudes que quedaron luego de la sentencia 355 y por supuesto pues tener una normatividad, unas normas que les permitan a las mujeres
sentirse respaldadas por el ordenamiento jurídico colombiano en este tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Este pues es un evento académico que se desarrolla en el Congreso de la República. Este no debe ser el escenario para buscar los extremos, es decir, una despenalización total del tema del aborto, ni debe ser el escenario tampoco para abordar el tema de la prohibición absoluta del mismo. Debe ser un espacio académico, técnico, en el que se analicen, por supuesto, los tres supuestos de la Corte y en los que pues ojalá podamos llegar a las conclusiones antes mencionadas, en la compañía de los expertos que hoy nos acompañan. Este es un tema difícil, es un tema incluso tabú, es un tema que mueve la fibra de gran parte de la sociedad, y por lo tanto la invitación a todos ustedes es que con el mayor respeto, con la mayor profundidad, pues tratemos este tema con la delicadeza que se merece, y por supuesto respetando las opiniones de todas las personas que aquí se encuentran o las personas que nos están viendo por televisión. Son temas difíciles, pero hay que abordarlos, y es responsabilidad del Congreso de la República sobre todo abordarlos de frente a la ciudadanía, de frente a la comunidad académica, y por supuesto en la medida de lo posible también tomar las medidas legislativas necesarias para corregir lo que haya que corregir. Empezamos entonces con el desarrollo jurídico y jurisprudencial. La interrupción voluntaria del embarazo comenzó a tratarse tras la sentencia Ito, por todos conocidos y ya mencionada, la C-355 del año 2006. No obstante, con anterioridad existieron casos donde se habían impuesto condenas por la comisión del delito de aborto. Por ejemplo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en el año 2000 a 12 meses de prisión a la señora Evangelina por practicarse un aborto el 14 de febrero del año 1997, y también condenó al practicante de medicina que realizó el aborto a 44 meses de prisión. El tribunal consagró en ese entonces, y leo: el aborto constituye una conducta penalmente reprochable y castigada por la legislación penal colombiana, tipificada en el Código Penal con una pena de 1 a 3 años de prisión. Esta doctrina fue igualmente reconocida por la Corte Constitucional en dos sentencias. La primera, la C-133 del año 1994, y la segunda, la sentencia C-013 de 1997, en la que el máximo tribunal constitucional respaldó la penalización de ese delito, incluso para los casos de violación. Sin embargo, el 10 de mayo del 2006, la Corte Constitucional, resolviendo demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los artículos del Código Penal que tipificaban la conducta como un delito, reconoció la desproporcionalidad al penalizar el aborto debido a que resultaba desmedido y lesivo frente a los derechos de las mujeres, motivo por los cuales estableció 3 circunstancias para acceder al procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Argumentos como el derecho de la vida, la salud, la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pues fueron los principales puntos que tuvo en cuenta la Corte para tomar la decisión. No obstante, las consecuencias debido a las obligaciones que recaen en el Estado para hacer cumplir la sentencia, y por supuesto entonces no criminalizar a las mujeres y a los médicos que han practicado, que practican la interrupción voluntaria del embarazo, pues la sentencia ha generado unos retos muy importantes mencionados anteriormente en la introducción del panel. Uno de ellos, por supuesto, es la creación de políticas públicas. Por ejemplo, el decreto 4444 de 2006 pues reguló las condiciones técnicas para que el sistema de seguridad social en salud permitiera el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
las condiciones de financiamiento, así como los límites a la objeción de conciencia para evitar tratos discriminatorios frente a los casos de interrupción voluntaria del embarazo. A finales del año 2008, a finales de julio del año 2008, el decreto fue demandado ante el Consejo de Estado por considerar que el Ministerio de Salud efectivamente no era el competente para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo y la objeción de conciencia, y mediante auto del año 2009 el Consejo suspendió provisionalmente la aplicación del decreto 4444, afirmando lo que por supuesto es una competencia nuestra, pues que la reglamentación recaería única y exclusivamente sobre el Congreso de la República, en parte razón por la cual pues hoy estamos aquí tratando de hacer un evento académico profundo para mirar la posibilidad de que el Congreso pueda presentar una reglamentación de este tipo. Finalmente, pues en el año 2013 la sección primera del Consejo de Estado declaró nulo el decreto, generándose una vez más un vacío jurídico, y así las cosas, pues la Corte Constitucional es la que ha venido vía sentencia pues desarrollando las reglas y subreglas para la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo a través de su pronunciamiento, y lamentablemente el Congreso de la República pues no se ha pronunciado sobre el tema, pues siendo su competencia. La sentencia T 585 del año 2010 reconoció que es un derecho fundamental si la mujer se encuentra en una de las causales despenalizadas por la Corte Constitucional, y que el Estado debía garantizar que se hagan efectivos estos derechos independientemente de la afiliación al sistema de salud o la capacidad de pago que tenga la mujer. En un pronunciamiento posterior, en sentencia T841 del 2011, con ponencia del magistrado el doctor Humberto Sierra Porto, se amplió el espectro al determinar como una de las causales o la causal peligro para la salud física o mental de la mujer, que no se refiere única y exclusivamente, según él, al peligro para la vida, sino que debe también entenderse como un máximo nivel de bienestar mental y físico. Es decir, no solamente la presencia, no solamente la ausencia de enfermedades y dolencias, motivo por el cual el embarazo, voy a leer, perdón porque me enredé un poco, dice: máximo nivel de bienestar mental y físico, y no solamente como la ausencia de enfermedades o dolencias, motivo por el cual el embarazo puede causar una situación de angustia severa o incluso graves alteraciones psíquicas que justifiquen la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que el grave riesgo para la mujer no es solamente no solamente hace referencia a su vida, sino que el magistrado Sierra Porto amplía la causal también a una afectación psicológica o psiquiátrica que pueda afectar a la mujer, dejando todavía más amplia la causal de grave riesgo para la madre. Respecto a la causal de inviabilidad del feto, la Corte ha sostenido que no debe ser cualquier enfermedad, sino solamente aquellas malformaciones que son incompatibles con la vida extrauterina, es decir, aquellas que en el momento de dar a luz pues estos fetos no puedan vivir por sí mismos, y que por lo tanto pues se declare la inviabilidad del feto. Y finalmente, si el embarazo es producto de un hecho de violencia sexual, el único requisito para la interrupción será la denuncia penal, salvo cuando se trate, por supuesto, de menores de 14 años, que todos entendemos que para el Estado colombiano, pues cuando son menores de 14 años, inmediatamente el Estado asume que se trata de un hecho abusivo en contra de la ley, por lo tanto, pues se presume la violación. Y por lo tanto pues no deberá tener autorización de los padres o tutores. Esto pues, en virtud de la sentencia T 209 del año 2008. Igualmente la sentencia T 841 del 2011 se fijaron unas reglas de procedimiento para denunciar
la interrupción voluntaria del embarazo, tales como que el tiempo para dar trámite a la solicitud y la práctica es de 5 días luego de haber sido recibida, y la prohibición de exigir requisitos adicionales como autorizaciones previas de juez o de policía, entre otras. No obstante, debe hacerse una ponderación con el derecho a la objeción de conciencia, debido a que ha venido siendo limitada en pro de los derechos de las mujeres. Esto pues lo confirmó la sentencia T-946 del año 2008 junto con la sentencia T-585 del año de 2010, las cuales afirmaron que no solo se podrá ejercer la objeción de conciencia por personas naturales, solamente se podrá ejercer la objeción de conciencia por personas naturales y nunca por IPS o EPS, ni personas que trabajen, ni personas jurídicas ni personas de la administración, es decir, solo podría ser ejercida la objeción por médicos o enfermeras. Ni personas, pues por supuesto, o personas solamente que tuvieran relación directa con el procedimiento. La objeción de conciencia, según las sentencias, debe presentarse de forma individual, mediante documento escrito, debidamente fundamentado, y además el funcionario que se niegue a hacer la interrupción del embarazo debe remitirlo a un funcionario que sí esté en la condición, la capacidad y la voluntad de ayudar a la mujer en la interrupción del embarazo. De lo contrario, pues los profesionales de la medicina pues podrán enfrentar sanciones impuestas por el Tribunal de Ética Médica, sanciones de tipo disciplinario, civil o incluso sanciones penales. Las autoridades del Estado deben garantizar que en todo el territorio nacional se puedan practicar interrupciones del embarazo cuando ellas sean solicitadas. El problema latente es la normatividad, el problema que tenemos hoy en día es la normatividad, porque la sentencia 355, que ya la habíamos mencionado anteriormente, aseveró que no es necesario la reglamentación para exigir el aborto legal, seguro y oportuno dentro de las causales, de las 3 causales que ya hemos determinado. Y en virtud de las sentencias T-988, T-209, T-946 y T-388, se consagró que será en virtud de la Ley 100 del año 93, que regula todo el tema de salud, que se desarrolle la interrupción voluntaria del embarazo. Y dice que debe tratarse como cualquier otro servicio de salud, garantizando la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad, la pertinencia y la continuidad. Adicionalmente, la sentencia T760 se incluyó la interrupción dentro del plan obligatorio de salud POS, intentando que su práctica sea dentro de los primeros meses de gestación para evitar riesgos mayores para la mujer, caso que hoy lamentablemente no se está cumpliendo en todos los casos. Los métodos incluidos en el plan obligatorio de salud son básicamente 2, y pido disculpas a los médicos si de pronto cometo algún error de pronunciación: aspiración al vacío del útero o la dilatación y legrado para la terminación del embarazo. Igualmente se incluyó el medicamento misoprostol para estos tratamientos, siendo una alternativa que es aplicada antes de la semana 9 de gestación. La Superintendencia de Salud expidió la circular 003 del 2013 tratando de unificar toda esta dispersión normativa, unificando sus reglas. Pues lamentablemente, si bien es cierto que la aplicación del decreto 4444 quedó suspendida por decisión del Consejo de Estado, el acceso a los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo pues no dependen de esta norma, sino de las sentencias de la Corte, y estos se encuentran por normas pues que están vigentes y que están debidamente reguladas, como lo mencionaba, incluyendo las sentencias de la Corte Constitucional, como la sentencia C-366 de 2006, la sentencia T-171, la sentencia T-988 de 2007,
la sentencia T209 y 946 de 2008, la sentencia T388 de 2009, el artículo 48 del acuerdo 008 de 2009 de la Comisión de la Regulación en el Salud, el litoral F del artículo 61 del acuerdo 008 del 2009 de la Comisión de Regulación, perdón, lo repetí, de la resolución 4905 de 2006, por la cual se adopta la norma técnica para la atención de interrupción voluntaria del embarazo, la circular 0031 del año 2007, la provisión de servicios seguros de interrupción voluntaria del embarazo no constitutiva de delito del aborto. Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, imparte que no se pueden colocar barreras al acceso para la realización del procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los grados de complejidad de los gestantes. Más adelante la doctora nos explicará sobre el tema. Igualmente que existe un deber de una red de instituciones habilitadas que presten el servicio de la interrupción voluntaria del embarazo, que el personal médico con el que cuente esta entidad esté dispuesto a prestar el servicio y a llevar un registro del número de solicitudes que han recibido a partir de la vigencia de la sentencia 355 del año 2006. Desafortunadamente, debido a las reglas y subreglas, resoluciones y circulares hasta el momento expedidas por la Corte, Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud, no se han zanjado en su totalidad las dudas de la población femenina. Es necesario, por lo tanto, como ya lo habíamos dicho, que el Congreso expida una ley que reglamente en su totalidad la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, evitando los problemas que desde el año 2006 se están presentando en nuestro país, como son los siguientes. Se debe partir de la base de que el aborto es un delito aún hoy en día, contemplado en el artículo 122 del Código Penal. Sin embargo, existen tres causales por reconocimiento de la vida, la salud, la integridad y la autonomía de la mujer, que se despenalizaron cuando el embarazo constituye un peligro para la vida o salud de la mujer, cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero, o cuando el embarazo sea el resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundo no consentido o de incesto. Frente a las tres causales de la Corte, yo tengo una postura propia, tal vez no técnica, me corregirán si me equivoco, pero de las tres causales, pues la primera es lo que hace el ejercicio médico siempre, es lo que cuando uno llega a una clínica, el triage. Finalmente, si no hay posibilidad de vida, pues el médico debe decidir, cuando hay grave riesgo para la madre, pues cuál es la mayor posibilidad de vida y tomar medidas en ese sentido. Frente al tema de la inviabilidad del feto, pues de todas formas, de igual forma, incluso puede haber una afectación para la salud de la mujer. Y el tema tal vez más controversial, más complejo y más delicado, el tema de la violación. Si observa un abuso grave de la causal referente a la salud de la mujer, concretamente tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia T841, instituciones como Profamilia en Bogotá aseveran que han practicado alrededor de 10.130 interrupciones desde el año 2006 hasta diciembre del año 2014, y que en un porcentaje del 33% son debido a trastorno mixto de ansiedad y depresión, el 22.62% a trastornos de ansiedad no especificado y el 12.31% a depresión leve y el 6.44% a otros trastornos de ansiedad no específicos. La Secretaría de Salud de Bogotá asegura que por la misma causal, mientras en el 2006 se practicaron solamente 5 interrupciones, en el año 2014 se practicó más de 8.847 casos, produciéndose un total de 31.206 abortos solo por esta causal en el periodo comprendido entre el año 2006 y el 31 del año 2015.
Yo tengo una gran preocupación y hago un paréntesis sobre el tema. Tenemos una carta de el Ministerio de Salud, la firma Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga, director de Promoción y Prevención. La carta está dirigida a la doctora Elsa Graciela Martínez Echeverri, la directora de Desarrollo de Salud, de Servicios de Salud de Bogotá. Es una respuesta a una solicitud que hace la señora, y en una de las apartes de la carta dice que de acuerdo con lo especificado en la sentencia, la institución que procede a realizar una interrupción voluntaria del embarazo con feto viable en edad gestacional igual o mayor de 26 semanas o en edad cercana al nacimiento debe proceder teniendo en cuenta la causal, la condición de salud física y mental de la mujer y el deseo de la misma, informando a la mujer que tiene derecho a interrumpir el embarazo a través de la práctica de inducción de la muerte fetal. Es decir, básicamente lo que está diciendo el Ministerio de Salud es que hay casi que una obligación de las entidades prestadoras de salud a enmarcar dentro de cualquiera de las tres causales cualquier interrupción voluntaria del embarazo, y específicamente sobre el tema de el grave riesgo para la mujer. Esto claramente es un abuso del Ministerio de Salud y de las Secretarías de Salud que han venido aplicando este concepto. Como lo mencioné desde un principio, esto no se trata de desvirtuar ni atacar las cortes, las tres causales de la Corte, sino demostrar que debido a la falta de reglamentación existe un abuso por parte de las autoridades en la aplicación de la sentencia 355, que está rayando incluso en actividad penal, incluso en actuaciones penales que están enmarcadas en el Código Penal. Esto es supremamente grave, supremamente delicado, y pues uno esperaría que las autoridades competentes tomen decisiones en este sentido. En tercer lugar, no puede convertirse la interrupción voluntaria del embarazo en un método de anticoncepción, debido a que los índices de gestación en adolescentes han disminuido, pero como consecuencia el número de abortos lamentablemente ha venido en aumento. Las campañas publicitarias de instituciones que prestan los servicios de interrupción voluntaria del embarazo deben versar sobre métodos de planificación, de educación sexual, de salvaguarda de la integridad personal y de la protección de los derechos de las mujeres, y no ser una apología a la práctica del aborto, como vemos en la publicidad que estamos viendo más adelante, una de las cuales aparece en el metro de Medellín y que fue ampliamente difundida no solamente en Medellín, sino en todo el país. Este es el resumen de lo que va la ley, de lo que van las sentencias de la Corte Constitucional. Evidentemente hay abusos, incluso por parte del Estado, en la interrupción voluntaria del embarazo, y de la necesidad de, por supuesto, reglamentar el tema. A continuación, los otros ponentes, quienes ya saludé en un principio, pues nos hablarán por supuesto del tema médico, científico, el tema psiquiátrico, y por supuesto también el tema económico y las implicaciones que tiene o que ha tenido no solamente la sentencia 355, sino la falta de reglamentación de la misma. En primer lugar, quiero darle la palabra a la doctora Andrea Espinel, que, como mencionaba, ginecóloga de la Universidad del Rosario, con formación en medicina materno-fetal en Chile y formación ecocardiografía fetal de la Universidad de Chile. Ella trabaja en la unidad de alto riesgo de la clínica de la policía. Doctora Andrea, muchas gracias por acompañarnos, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, para nosotros y para mí es un reto como médico. Digamos que esta presentación no la hice sola, de alguna manera hablé con varias personas que están coordinando varias unidades de medicina materno-fetal en Bogotá específicamente, pensando en que la opción o lo que nosotros vamos a presentar acá sea
digamos que lo que representa la posición científica y técnica de las personas que hacemos medicina materno-fetal. Entonces, lo primero que voy a decir pues es que digamos que con los años han ido avanzando las especialidades en medicina. Inicialmente todo lo manejaban los médicos generales, luego hubo especialidades, entonces yo soy ginecóloga, pero más allá de eso, nosotros hemos visto que el embarazo y sobre todo algunas situaciones del embarazo requieren que haya una formación especial. Entonces por eso ahora hay una subespecialidad que es medicina materno-fetal o perinatología, y nosotros manejamos todas las pacientes que están embarazadas que tienen alguna enfermedad grave, que tienen una comorbilidad o que tienen alto riesgo. Y esto es importante porque de alguna manera pues esta subespecialidad es la que es idónea para evaluar todas estas pacientes que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo. No es exactamente lo que dice la ley dice que un médico general lo puede determinar, pero yo espero que con la charla vayamos viendo la importancia de tener un equipo formado en profundidad y específicamente en atención de mujeres embarazadas, porque la información va a ir cambiando día a día y definitivamente el resultado es diferente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros habitualmente? Tenemos un ingreso al control prenatal, todas las pacientes, sea cual sea el motivo, van a ingresar dentro de la historia clínica, se hace una historia clínica completa, se hace un examen físico completo, si hay que hacer exámenes adicionales, se hacen exámenes adicionales y la idea pues es que haya un tiempo suficiente. Entonces todos conocemos que hay algunas limitaciones dentro del aseguramiento con los tiempos de atención, pero nosotros hemos logrado que en las unidades habitualmente los ingresos, una paciente pueda estar 40 minutos o una hora, de tal manera que sea en realidad una historia completa. Y vamos a empezar a ver las diferencias entre un ingreso acá y un ingreso hecho o por el médico rural que está encargado, supuestamente según la sentencia, o el médico general de la EPS o el médico de urgencias que tiene 100 pacientes por ver, o que esta paciente tenga una ruta de acceso rápido a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de atender de la mejor manera y la idea es que las políticas de aseguramiento vayan de acuerdo a esto, que nosotros en este momento dentro de las unidades, dentro de la mayoría de las unidades, entran los esposos, entran los familiares y es muy diferente que una paciente reciba una mala noticia o se entere que su embarazo es de alto riesgo, si está su esposo, si está su mamá, si está su familiar acompañándola, cuando esta paciente entra sola y solamente ella recibe la información. Tenemos una obligación de dar atención humanizada, atención oportuna, y digamos que esta es la obligación más importante en este caso, es que tenemos que tener una ruta rápida de acceso, de tal manera que dentro de las unidades, dentro de cada hospital haya una forma en que al menos un día se atienden estas pacientes a la semana. Y la idea es que el seguimiento se debe hacer por un mismo profesional o por un mismo equipo. ¿Por qué? Porque es la misma información y hay estudios que dicen que las pacientes tienen mejores tasas de adherencia a los tratamientos, las mujeres optan con más frecuencia a seguir con su embarazo y los resultados postnatales, o sea, después de que la mujer tiene el embarazo, ella va a decir que la experiencia fue una experiencia positiva en un mayor número de veces que cuando esta paciente va con un médico y luego con otro y luego con otro. Y definitivamente el centro de esto es que tenga acceso a manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque es el manejo óptimo para todas las mujeres. Digamos que si alguno de nosotros acá dentro de la sala tiene una mujer en embarazo o incluso está en embarazo, pues esto es lo que deberíamos tener todas las posibilidades y el acceso a todos los exámenes necesarios para garantizar un diagnóstico. Y esto no lo garantiza la sentencia. Vamos a hablar algunas cosas generales de lo que es salud y es importante porque la definición de salud que tenemos los médicos y la definición de salud que de alguna manera se puede manipular por fuera del ámbito científico es diametralmente diferente. Entonces hay dos definiciones grandes que traje, dice salud
la idea de lo que se entiende por salud depende de la interacción de múltiples factores sociales, políticos, económicos, culturales y científicos. Como apunta Briceño León en el año 2000, la salud es una síntesis, es la síntesis de una multiplicidad de procesos de lo que se acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente, con las relaciones sociales, con la política y con la economía internacional. Entonces, por eso es tan importante que nosotros veamos esto como un conjunto, porque esa percepción de salud es modificable, no se establece en un punto exacto, sino que es modificable. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición que se dio en 1948 y que sigue siendo vigente, y dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y la verdad es que nosotros pues tenemos un entrenamiento amplio en ver qué pacientes están enfermos o no. Digamos que eso es lo que nosotros hemos estudiado, y lo que nosotros pedimos en este momento pues es que nos devuelvan esa facultad. Entonces, para decir que una mujer que llega a la consulta está saludable, pues nosotros tenemos que ver todo el contexto de esa paciente, tenemos que hacer una historia clínica completa, tenemos que ver si tiene familiares, tenemos que ver el horario de trabajo, tenemos que ver la jornada laboral, tenemos que ver si está sola, si en ese momento tiene trabajo, si tiene seguro, porque una mujer que trabaja 18 horas diarias y además hace todas las labores de la casa, probablemente no va a tener muchas motivaciones para seguir su embarazo, pero eso es corregible. Es muy diferente una mujer que está en la casa, que tiene apoyo, porque su percepción de salud, de estar bien, la percepción de bienestar es diferente. Y es muy importante que nosotros nos ubiquemos acá y veamos que es modificable, y a lo largo de la atención médica nosotros podemos determinar en realidad qué pasa. Entonces ya vimos que la salud es multifactorial, se puede modificar. Nosotros deberíamos ser responsables de todos los aspectos, tenemos una responsabilidad como sociedad, y los factores modificables van más allá de lo físico e inmediato. ¿Esto qué significa? Que yo todos los días veo pacientes con embarazos muy complicados, hipertensas, diabéticas, con gemelos que están en la casa, que no se pueden mover, pero que todo el resto de las cosas andan tan bien en su vida que se sienten bien y desean y anhelan su embarazo. O mujeres que tienen un embarazo perfecto, tienen la atención normal, no tienen diabetes, están solas, no tienen empleo, tienen 5 hijos más y no se sienten bien. Entonces, nosotros, ¿de qué estamos encargados? De cuidar en un lugar idóneo a las pacientes. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos velar porque la atención sea óptima. O sea, hay lugares en los que ingresan 4 o 5 pacientes embarazadas a un cubículo y las va uno examinando al tiempo, y en 15 minutos se hace la historia de las 4. Si es así, pues esta mujer no va a querer volver a embarazarse porque es una experiencia muy mala. Nosotros podemos mejorar la calidad de vida global de las mujeres embarazadas, y básicamente por eso es tan importante estos equipos multidisciplinarios, porque las pacientes van a nutrición, van a psicología, van a trabajo social, y nosotros en conjunto podemos determinar, pues hay una mujer que está trabajando 18 horas al día, que no tiene con qué comer, que no tiene, digamos que, sustento diario, pero si tenemos un trabajador social, si tenemos una psicóloga, si podemos ayudarle con unos días de incapacidad, muy probablemente la percepción de esa mujer va a cambiar. Y definitivamente tenemos que mejorar el acceso de atención en salud. ¿Por qué? Las historias de las pacientes o lo que le dicen a uno es: mire doctora, la última vez que yo estuve embarazada logré que me hicieran una ecografía en el embarazo, logré que me vieran 2 veces, me dio anemia, casi me muero el día del parto, no me hicieron la remisión, y eso hace que las mujeres no se quieran volver a embarazar. Y para nosotros, nosotros tenemos que garantizarles que esta época del embarazo sea una experiencia placentera y además segura desde el punto de vista médico, que esto no sea arriesgarse a embarazarse. Vamos a mencionar 2 cosas de salud mental. Ya ahora el doctor, que es el psiquiatra que está con nosotros, nos va a ayudar. Y básicamente, pues la evaluación de salud mental se tiene que hacer dentro de un contexto. Nosotros habitualmente dentro de las unidades hacemos toda la evaluación médica, hacemos la evaluación en familia, y ahí en ese momento está la psicóloga con nosotros.
Tenemos que ver si esto es modificable con todo lo que hemos hablado y habitualmente citamos a esta paciente una segunda vez a los 2 días o a los 3 días. Es importante el tiempo, no las podemos citar al mes ni a los 2 meses, pero durante esa semana se tiene que hacer una evaluación completa y en muchos casos esta paciente puede entender que va a estar segura y va a estar bien el embarazo y va a optar por seguir con su embarazo. Hay muchas patologías de salud mental que están sujetas a manejo durante el embarazo y es justo brindarle a todas las pacientes opciones. Nosotros afortunadamente dentro del país y dentro de las unidades de los hospitales tenemos psicólogos, psiquiatras, así que todas las pacientes pueden tener tratamiento, así que es lo justo. Ahora, con el avance de los años, con todas las cosas, nosotros sabemos que la mayoría de pacientes, incluso con patologías psiquiátricas graves, pueden tener manejo, pueden estar estables y pueden lograr tener un hijo. Y lo sabemos ¿por qué? Porque nos llegan mujeres que tienen patología psiquiátrica, que se quieren embarazar y que nosotros estamos ahí para ayudarlas. Y si podemos ayudarlas a ellas, pues también podemos ayudar a las que no saben si van a estar bien o no. Dentro del sistema de salud se debe garantizar el manejo multidisciplinario, de tal manera que todas las mujeres embarazadas deben ser valoradas por psicología dentro del manejo del embarazo. Entonces, le surge a uno una pregunta: si dentro del sistema de salud se debe garantizar la salud mental de las pacientes, ¿por qué la evaluación se realiza por fuera del sistema, dejando a las pacientes sin la opción de un manejo continuo a largo plazo? No es ideal que las pacientes puedan tener acceso a un equipo de manejo y esto se refiere a que si uno tiene una paciente con una patología mental que en realidad es grave, que pues seguramente va a ser a largo plazo, pues lo ideal es que esa paciente, además del embarazo, tenga un soporte con psicología y con psiquiatría, independiente de si nosotros logramos determinar con el psiquiatra y con el psicólogo que esta enfermedad mental en esta paciente es una causal para interrupción, pero esa paciente debe estar dentro del sistema. Esa paciente debe estar incluida y debe estar incluida dentro de todo el control. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros? Garantizar de manera oportuna el acceso a las pacientes a servicios de salud mental incorporados dentro de unidades de medicina materno-fetal, porque trabajamos todos en contexto. ¿Cuál es la propuesta? Crear rutas de acceso prioritarias para mujeres en embarazo con patología mental. Entonces nosotros sabemos que si uno llega a urgencias y dice que tiene dolor en el pecho y se le durmió el brazo izquierdo y está sudando frío, pues todo el mundo corre y lo entra a uno porque supuestamente uno tiene un infarto. Pues la idea es que es igual de importante esto y tiene que haber una ruta prioritaria. O sea, si hay una paciente que llega a urgencias y dice estoy deprimida, tengo ansiedad, tengo un antecedente de esto, me estoy tomando un medicamento, esa paciente esa semana tiene que tener una valoración completa e integral. Vamos a la segunda causal, que es salud de la madre, que es salud física, y básicamente cómo se determina. Entonces es muy diferente la formación que tiene un médico general o que tiene un ginecólogo con la formación que tiene una unidad. ¿Por qué? Porque hace 10 o 15 años una paciente con diversas patologías tenía contraindicación en el embarazo, o sea, una paciente que llegaba al consultorio y decía, doctor, yo tengo un diagnóstico de lupus, enseguida le decía, señora, usted se va a morir en el embarazo. Nosotros sabemos que no es así, nosotros sabemos que hay muchas mujeres que se pueden embarazar, no con una sola patología, sino con múltiples patologías y que no se van a morir. Y tenemos todo lo necesario para tratar a esas pacientes y para apoyarlas. Entonces es bien importante esto, era una enfermedad grave en el año 2000, ahora sigue siendo una enfermedad grave ahora y tener en cuenta que el pronóstico nos va a cambiar con un manejo adecuado, así que lo que nosotros tenemos que asegurar es acceso en salud. Entonces tenemos un reto para las unidades de medicina materno-fetal en pacientes con múltiples comorbilidades y factores de riesgo maternos y neonatales. Y este es un reto con el que nosotros vivimos todos los días, no es una cosa ajena a nosotros, eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Y tenemos que saber que todas las mujeres en el embarazo pueden presentar complicaciones aún sin factores de riesgo. Y nosotros, digamos que pues, el entrenamiento de nosotros en realidad es ver qué es grave y qué no. ¿Qué propuesta tenemos nosotros? Hacer una evaluación multidisciplinaria teniendo en cuenta todos los estudios clínicos recientes y garantizando que se evalúe exhaustivamente caso a caso
comorbilidades y posibilidad real de muerte materna. ¿Cuál es el reto? Garantizar que todas las pacientes puedan ser definidas en un lapso no mayor a 2 semanas, sin importar el lugar de origen de la paciente o el tipo de aseguramiento. Entonces, cuando salió la sentencia en el año 2006, no había muchas unidades de medicina materno-fetal, no había muchos perinatólogos, pero en este momento hay perinatólogos en todas las ciudades grandes del país y la obligación de alguna manera del Estado o de las aseguradoras es garantizar que esa paciente llegue y tenga acceso. Pero nosotros lo hacemos. Yo trabajo en el hospital y tengo remisiones a nivel nacional. A nivel nacional significa que me llaman por teléfono y me dicen, doctora, tengo una paciente con una cardiopatía, y al día siguiente está en el hospital. Esta ruta es la que nosotros tenemos que garantizar, pero no puede ser que el médico general crea que está grave la paciente y no se le brinde atención médica, porque lo que estamos haciendo es poniendo una barrera de acceso a salud. Sí. Aló. Gracias, un saludo para todos. Doctora, hay una inquietud. Sí. Usted está hablando de la parte psicológica de la mujer, porque en realidad cuando una persona queda embarazada y no lo anhela, psicológicamente hay una reacción. Está angustiada, está miedosa, está preocupada, y ahorita con más razón cuando hay menores de 11, 12, 14, 15 años que ni siquiera saben lo que les está pasando, porque lo vimos en un programa, cómo las niñas no tenían ni idea de lo que estaban viviendo. Y una niña en esta circunstancia debe llevar un tratamiento muy especial. Desafortunadamente hemos tenido muchas investigaciones que causan dolor, porque ellas llegan a cualquier sitio preocupadas por la situación que están viviendo y lo primero que le preguntan es, ¿tú estás angustiada? Sí. ¿Tienes miedo? Sí. Entonces tienes que abortar. Yo creo que esa no es la solución y usted lo está diciendo. Hay que darles unas rutas, una oportunidad, y no la única oportunidad es abortar. Está la adopción, que es una muy buena oportunidad. Y yo creo que a una niña de 15 años que le hagan un buen seguimiento, que la lleven a entender lo que le está sucediendo, tiene seguramente en el corazón el deseo de tener ese bebé, y lo tiene, porque el bebé está en buenas condiciones. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes le hacen a esas niñas? Porque yo sé que las han tenido. Nosotros dentro de los equipos de alto riesgo manejamos todas las mujeres que están embarazadas menores de 16 años. Entonces tenemos pacientes de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, de 16. Y la idea de esto es, pues primero que tienen un acceso rápido y segundo que tengan un manejo con psicología y con trabajo social todas las veces que la paciente lo necesite. O sea, si nosotros creemos que de verdad esa paciente, bueno, digamos que hay un contexto, o sea, nadie queda embarazado a los 12 años porque vive en un hogar ideal, eso es lo primero que nosotros tenemos que saber, pero esas pacientes tienen acceso al equipo de manejo, y habitualmente cuando uno logra crear un vínculo y logra crear confianza y logra que las pacientes se sientan seguras, porque es que es un niño que ya no está yendo al pediatra, sino que está yendo al ginecólogo y que va a tener un parto, cuando uno logra que ellas se sientan seguras, pues van a poder decidir en libertad. Antes no, porque uno decide bajo coerción. Entonces la idea es que ellos tengan todos los elementos necesarios para decidir en libertad, y la verdad es que en los 3 años que llevo acá en Colombia trabajando, tanto en la unidad de la policía como en el country que estuve trabajando, como en Marley, nunca tuve una paciente que estuviera en manejo con nosotros que optara por terminar el embarazo, nunca, de las adolescentes, porque cambia el contexto. Cuando nosotros ingresamos a esa paciente al sistema y entiende que no está sola, entiende que esto no es una tragedia, entiende que no es terrible, pues y tiene opciones además, pues esta paciente seguramente no va a optar por esto. Pero cuando nosotros no les damos a las pacientes la oportunidad de ingresar al sistema, pues la verdad ahí les estamos colocando una barrera de atención, estamos tratando de una manera subóptima a las mujeres que tienen la duda sobre interrumpir o no el embarazo. Entonces, sí. Un simple comentario metodológico para que aprovechemos bien el tiempo.
Acabo de hablar con los ponentes y están de acuerdo, salvo la doctora Andrea que estaba exponiendo, no le pregunté, más bien que al final de las exposiciones de ellos y de la doctora Esperanza que nos quiere hablar también al final, más bien hagamos unas preguntas. Okay. Y así pues respondemos y más bien utilizamos mejor el tiempo, porque además como estamos en televisión el tiempo también es más restringido para que lo utilicemos bien. Entonces mi sugerencia es, si les parece, si quieren, apunten las preguntas en un papelito, en algún tema, Caterine las recoge y al final las leemos todas y nuestros ponentes pues tendrán un espacio para responder. Sí, muchas gracias. Perdón. Bueno, esto es para mostrarles que nosotros día a día tenemos cada vez más mujeres embarazadas con múltiples comorbilidades. Eso es un estudio que se hace en Inglaterra, en el que muestra cuál es la tendencia entre el 2000 y el año 2010, y vemos la línea roja son los nacimientos, hijos de mamás con comorbilidades, o sea, una mujer que está hipertensa, que está diabética, que tiene lupus, que tiene cáncer, que está en quimioterapia, que tuvo cirugía dentro del embarazo. Así que nosotros somos capaces de hacer esto. Traje esto como para que nosotros entendamos un poco en patologías que en realidad son muy graves para la salud de la madre, cuáles son las recomendaciones científicas. Esta recomendación no es una recomendación que hago yo, no es una recomendación que se hace en Colombia. Esta es la recomendación que saca, que se publica en las clínicas de cardiología, que hace el Colegio Americano de Cardiología, sobre manejo de pacientes que nacieron con una cardiopatía congénita grave y que llegaron a la adultez y que se embarazaron. Y pues lo primero que tenemos que saber pues es que las dejaron nacer, a pesar de venir con una cardiopatía congénita. Estas mujeres se embarazan y tienen alteraciones tan severas que vamos a ver que dentro de las posibles complicaciones hay cosas muy graves. Entonces dice que las pacientes pueden tener falla cardíaca, que las pacientes pueden tener arritmias, que pueden tener tromboembolismos pulmonares, que pueden tener hemorragias masivas, pero aún así los equipos son digamos que tan suficientes que cuando nosotros vemos las sugerencias de manejo, solamente hay una patología que se llama un síndrome de Eisenmenger, en el cual está planteado que uno pueda discutir la terminación del embarazo. No significa que uno tenga que interrumpir el embarazo, significa que uno lo tiene que hablar con la paciente. ¿Por qué? Porque esas pacientes, entre el 30 y el 50% de las mujeres se van a morir en el embarazo. Pero el resto de las patologías son pacientes que están funcionando con un corazón único, con un corazón con múltiples cirugías, y sin embargo la recomendación no es interrumpir. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros entendemos esta recomendación, porque es lo que nosotros hacemos todos los días, pero cuando a nosotros nos quitan las pacientes y la paciente la determina un juez o la determina un médico general, para ellos muy seguramente esto es muy grave. Entonces, dentro de este mismo estudio, ellos ¿qué proponen? Dicen, el mejor manejo en el cuidado de una paciente embarazada con cardiopatía incluye evaluación y planeamiento preconcepcional multidisciplinario. Las recomendaciones para el embarazo y el parto se deben individualizar de acuerdo a la anatomía, la fisiología actual y los efectos del embarazo en la fisiología actual. Vuelve y juega. Pacientes muy graves, pacientes muy severas tienen que tener acceso a un equipo multidisciplinario y a manejo y consejería individualizada. Y les puse este artículo pues porque es una patología que claramente es muy grave y sin embargo nosotros como equipo lo podemos manejar. Entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos? Tenemos equipos multidisciplinarios que están entrenados, capacitados y son idóneos en consejería e instauración de manejo en pacientes con patologías tan complejas como una cardiopatía congénita. Las asesorías de riesgo en medicina nunca son 0% o nunca, así que el objetivo de la asesoría de riesgos es tomar una decisión de manera objetiva, teniendo en cuenta toda la información disponible, y para eso la paciente tiene que estar en el mejor lugar disponible. Y la pregunta de nosotros es, ¿cómo se pueden tomar decisiones de otra manera? O sea, cómo un juez, que me parece pues, que él tiene una responsabilidad muy grande, puede decir que esa mujer tiene una enfermedad tan grave que tiene que interrumpir el embarazo.
no sabemos cómo se toman las decisiones por tutela, porque nosotros tenemos un equipo multidisciplinario en el que está el ginecólogo, el perinatólogo, el cirujano, el neonatólogo, el genetista, la psicóloga, el trabajador social y todos los que sean necesarios, y nos cuesta tomar decisiones. Entonces no sabemos cómo un juez que no tiene ninguna formación médica ni ha tenido esta formación en toma de decisiones basado en riesgo, cómo puede tomar la decisión. Ahora, puede ser una opción formar de repente equipos de asesoría para los jueces. Vamos a hablar de dos cosas adicionales, que es salud del feto. Y en cuanto a salud del feto, tenemos que ver que hace unos años para nosotros era un sueño que fetos de 24 semanas fueran viables. Nosotros ahora, en realidad, es una realidad, tenemos sobrevida por encima de las 24 semanas. Así que, ¿cuál es nuestra propuesta? Que haya un listado de patologías incompatibles con la vida. Incompatibles con la vida significa que sean 100% mortales en la etapa neonatal. ¿Y cuál es nuestra segunda propuesta? Llevar a una junta todos los casos con una probabilidad mayor al 90% en el primer mes de vida y definir esas pacientes en las 2 semanas siguientes al ingreso al sistema. ¿Por qué es tan importante esto? Porque uno dice, no, lo que pasa es que el bebito tiene un síndrome de Down y tiene una cardiopatía y tiene una atresia esofágica, ¿se puede morir? Pues sí, igual que yo cuando cruzo la calle, pero es bien importante que no es más del 90%. Es bien importante colocar un número, porque todos nos podemos morir, pero no por eso significa que vamos a tomar una decisión de estas. ¿Cuál es el reto? Lograr separar mortalidad de enfermedad grave. Para nosotros era imposible pensar, cuando yo me formé en medicina, que un bebito que no tuviera nada funcional de la parte izquierda del corazón viviera, pero ahora tenemos sobrevidas del 50, 70, 76%. Así que tenemos que ponernos en contexto y ver que, por ejemplo, las cardiopatías congénitas son graves pero no mortales, y que tenemos avances año a año en sobrevida, y es importante porque no nos podemos olvidar. Si nosotros interrumpimos todos los embarazos que tienen alguna patología, pues el país nunca va a avanzar, las unidades neonatales nunca van a avanzar, la cirugía nunca va a avanzar. Voy a pasar esto un poco rápido porque se nos acabó el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta sobre todo, y nuestra atención tiene que estar centrada aquí, en el derecho de las pacientes, recibir la mejor atención médica, recibir el mejor tratamiento posible, respetar la toma de decisiones y respetar creencias y valores de las pacientes. Entonces, respetar esta toma de decisiones significa que tenemos, ahora tengo en un hospital, tengo una paciente con un diagnóstico de una malformación incompatible con la vida, y ella decidió continuar su embarazo porque es una mujer que cree en Dios y que le parece que eso es lo mejor, pero sin embargo cada vez que esta paciente llega, la enfermera, el médico, el ginecólogo le dicen, señora, usted puede interrumpir. Entonces, de alguna manera uno no sabe si es que la señora tiene tanto derecho a interrumpir que uno tiene que obligarla, o es que después de que la señora supo todo lo que podía pasar, uno le tiene que respetar la decisión. Tenemos entonces personal de salud que está entrenado, capacitado, y nosotros de verdad que queremos que nos devuelvan esa responsabilidad en la toma de decisiones. Para nosotros tenemos una duda bien grande, y es que ahora la Secretaría nos obliga en la primera consulta de control prenatal a informar sobre la sentencia. Y tenemos una duda grande, y es que no sabemos si hay alguna duda en el cumplimiento de la sentencia por parte de nosotros, o somos tan poco confiables que tenemos que ser supervisados específicamente en esto. Y no entendemos cómo ayuda a las pacientes. Llega una paciente que dice que está deprimida, que está estresada, que se separó, y le digo, señora, recuerde que usted tiene derecho a interrumpir su embarazo. ¿Eso en qué le va a ayudar? Y vamos a nombrar una última cosa, que era lo que estaba ahora en la ponencia, y esta es una tabla de sobrevida por edad gestacional, y vamos a empezar a ver que tenemos sobrevida en la semana 24, eso es el porcentaje de mortalidad. Entonces tenemos
alguna sobrevida, más o menos 30% en semana 24, y vamos a tener una sobrevida de más del 95% en la semana 30. Y esta es una tabla de sobrevida sin morbilidad asociada mayor, o sea, que tenemos un bebito que nació prematuro, se trató, salió adelante y no va a quedar con parálisis cerebral y no va a quedar con una alteración a largo plazo. Y vemos que la sobrevida libre de enfermedad en la semana 24 existe, es del 10%, en la semana 25 es del 25%, y estos son datos del 2012 más o menos. Así que son datos del 2010. Así que acá vemos en las barras cómo año a año va disminuyendo la mortalidad y va disminuyendo la morbilidad asociada. De tal manera que el planteamiento de nosotros es: los partos después de la semana 24 son viables en Colombia. Nosotros tenemos manejo de pediatría de recién nacido, y todos los recién nacidos vivos tienen el mismo manejo. No hay ninguna guía aquí ni en ninguna parte del mundo que maneje a los recién nacidos no deseados, no queridos, no anhelados de otra manera. Si lo quiere o no lo quiere su mamá, igual se le va a hacer todo lo posible. Y si tenemos 24 semanas y nosotros podemos estabilizar la paciente, nosotros tenemos que ver con esa paciente. Si podemos esperar entre la semana 20, si esperó hasta la semana 24, no puede esperar hasta la semana 25, o hasta la 27, o hasta la 28, o hasta la 30, porque es un nacido vivo que va a quedar a cargo del sistema. Muy probablemente, si ella no lo quiere, pues va a quedar a cargo del sistema, pero desde que nace nosotros tenemos que garantizar que esté de la mejor manera posible, y no podemos inducir los ginecólogos los partos y decir lo inducimos porque era feto y usted mire qué hace cuando nazca. Así que el reto de nosotros es crear rutas de acceso rápidas que permitan definición de conductas antes de la semana 22 del embarazo en todos los casos. Muchas gracias por su atención. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Muy bien. En cualquier momento pueden llamar a Caterine y darle sus preguntas si de pronto surgen más adelante. A continuación, el doctor Héctor Darío Quimbay. Ahora le cambié el apellido, doctor, me disculpa. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, es psiquiatra general de niños, niñas y adolescentes de la Universidad del Bosque, especialista en auditoría médica con énfasis en servicios de salud. Es práctico profesional de la Universidad Nuestra Señora de la Paz y de CAFAM y de la IPS, y miembro del comité de bioética de CAFAM IPS. Gracias, doctor, adelante. Buenos días. Intentaré abordar de una forma rápida, porque el tema es bastante denso, cuáles son los motivos de salud mental como causal para la interrupción voluntaria del embarazo. Les pido disculpas porque algunas imágenes van a ser muy densas, hay citas textuales que son necesarias para contextualizar y entender de una manera muy técnica. Desde la psiquiatría hago de una vez una claridad de eso, de cuáles son los motivos para una interrupción voluntaria del embarazo. Rápidamente, no voy a hablar mucho de legislación, el doctor Valencia ya abordó el tema. Sin embargo, voy a hacer referencia a un anexo técnico que existe del año pasado del Ministerio de Salud, y que el Ministerio de Salud emitió para que las IPS primarias tuvieran algún tipo de guía frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto fue una sentencia que ya nombró el doctor, la T841 del 2011, en la que a través de una acción de tutela un juez multaron a una EPS en Medellín porque no le realizaron una interrupción voluntaria del embarazo a una adolescente que arguyó un motivo de salud mental. Tuvieron una sanción pecuniaria. Es importante saber que en la sentencia el concepto de salud, como ya lo dijo la doctora Andrea, se considera a la salud no solamente la salud física, sino la salud mental. Está la misma definición de la OMS que ya nos dijo la doctora Andrea. Esto es un marco
las interpretaciones se deben hacer en un marco amplio de la protección de los derechos humanos y constitucionales de la mujer, y tienen que ser vinculantes y reconocidos en el marco de la Constitución. Bueno, todo eso ya se habló. La interpretación debe hacerse de forma amplia e integral, debe ser literal. Esto es bien importante tenerlo en cuenta en la sentencia de la Corte, porque eso es lo que los jueces hacen, es decir, obligar a las EPS y a los prestadores a través de la literalidad a que cumplan con la sentencia. Más adelante vamos a ver la necesidad de legislar frente a ese tema. La aplicación de la causal implica peligro o riesgo y no necesariamente daño o menoscabo, es decir, que es muy amplio, no solamente es un daño, sino que exista un riesgo, y en la salud mental eso es bastante importante. Como vamos a ver, ya han citado casos de mujeres que un embarazo no deseado puede generar una alteración transitoria en su salud mental, y no hay necesidad de especificar un nivel concreto frente a este tipo de riesgo o a esta causal de salud mental. Eso no fue calificado en la sentencia. La mujer es la que identifica el riesgo y quien decide cuánto riesgo está dispuesta a asumir. Esto es de darle continuidad a un embarazo por un motivo de los contemplados en la sentencia o por un motivo de salud mental. Acá comenzamos con la parte médica, la cual es bastante importante, y es que siempre tiene que mediar un certificado médico en el cual explicite la causal. Para nosotros los psiquiatras es una causal de salud mental, la que puede darle continuidad a una interrupción voluntaria del embarazo. Acá comenzamos con las limitaciones. Dice que esta puede ser expedida por cualquier médico y no necesariamente por un especialista o por el médico tratante de la mujer. Frente a los motivos de salud mental, es importante saber quién hace la valoración, si el psicólogo o el médico psiquiatra, pero de todas maneras en el anexo técnico del ministerio dice que los conceptos de psicología sobre riesgo para la salud mental de la mujer no pueden ser descalificados por parte del profesional médico que evalúa el riesgo. Es decir, que si una paciente llega con un certificado médico de un psicólogo externo o interno, si es externo es vinculante, es decir, que el prestador está obligado a darle curso a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahí está la cita, el documento es la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo en el primer nivel de complejidad, y es el documento técnico para las IPS del Ministerio de Salud y la Protección Social, que esto fue proferido el año pasado. La certificación médica no es una confirmación, es una confirmación de la existencia del riesgo, no es una argumentación si se debe o no interrumpir el embarazo. Cualquier certificación médica es vinculante, ya lo había dicho antes, de cualquier médico, de cualquier prestador público o privado. Estoy hablando del concepto, siempre hago claridad en eso, del Ministerio de Salud. Se parten de que el profesional que emitió eso obró en buena fe, fue idóneo, se ajustó a los principios éticos, etcétera, etcétera. Acá está lo de la objeción de conciencia, que no se puede convertir en obstáculo. Acá, en lo que compete a nosotros los psiquiatras, es importante saber que es necesario a futuro reglamentar si uno puede objetar, emitir un concepto técnico. En la clínica de Nuestra Señora de la Paz, donde trabajo, ya una colega lo hizo en una notaría. Ella emitió o hizo un acto público, me corrigen los abogados si no estoy utilizando los términos adecuados, en el cual ella hace una objeción de conciencia por motivos morales y religiosos a emitir conceptos técnicos para interrupción voluntaria del embarazo por causas de salud mental. Pero eso lo hizo totalmente legalmente. Pero habría que ver si uno técnicamente se puede negar y éticamente a valorar a una paciente en un momento puntual para decir si su salud mental está alterada o no está alterada. Eso es algo que está ahí en el aire y tiene plantea dilemas éticos. Bueno, las definiciones de salud mental no se limitan siempre a enfermedad psiquiátrica extrema. La salud mental es un concepto mucho más amplio. Esta es una definición de la Dirección General de Salud Pública de Estados Unidos. Es un estado de desempeño exitoso de las funciones mentales que redundan en actividades productivas, relaciones plenas con otras personas, la capacidad de adaptarse a los cambios y de enfrentar adversidades. Realmente definiciones de salud mental hay muchas. Cada persona puede interpretar la salud mental como a bien le parezca.
hay definiciones que se basan en textos totalmente técnicos, otras en textos religiosos, espirituales, etcétera. Recordemos que la espiritualidad y la salud mental van muy ligadas, ¿no? La OMS informa que las mujeres corren un riesgo de presentar trastornos de salud mental mucho más que otras personas porque tienen unos roles múltiples, deben ser esposas, madres, educadoras, cuidadoras, y cada vez en el mundo actual globalizado deben aportar ingresos a la familia, es decir, que si están embarazadas, eso les genera ya una carga para su salud mental. Entonces, respecto a lo que hace un rato trataban los ponentes, pues la respuesta de una mujer a un embarazo va a depender de muchísimas cosas, de las circunstancias sociales, económicas, de los recursos adecuados, de la experiencia que tenga en criar niños o no criarlos. No es lo mismo una primigestante, una multigestante, no es lo mismo una primigestante que está con su mamá al lado enseñándole que una que no tiene a su mamá, no es lo mismo que si tiene servicio que le cuida al niño, no lo tiene, etcétera. Todo eso va a comenzar a marcar la carga de salud mental en las mujeres embarazadas. Y obviamente un embarazo no deseado resulta una vivencia estresante y el resultado depende de los recursos adaptativos que esta mujer esgrima. Los recursos adaptativos hacen referencia a los rasgos de personalidad y a todo el análisis biopsicosocial que uno debe hacer de las mujeres en el momento en que va a emitir un concepto frente a la interrupción voluntaria de un embarazo. Muchas veces los embarazos, como lo muestra la imagen, pueden volverse bastante estresantes para las mujeres. Acá comenzamos con el tema que me toca directamente y que es cuáles son los motivos de salud mental para realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Definitivamente el primero es el sufrimiento mental. Acá hablar de sufrimiento mental es decir todo y es decir nada. El sufrimiento mental, la persona puede decir yo estoy sufriendo mentalmente y ¿quién me puede decir que no? Una mujer dice, doctor, estoy sufriendo porque estoy embarazada. Entonces ahí es donde viene la pericia y experticia del examinador en decir, venga, esta señora o esta mujer o esta adolescente o esta niña sí está sufriendo. Y es lo que vamos a tratar o lo que voy a tratar de abordar a través de las siguientes imágenes. Entonces la continuación del embarazo puede afectar adversamente la salud mental de la mujer, así como la puede afectar adversamente, también hay